voy a explicar la operativa del día de hoy de las entradas que tomé, el análisis completo. En este caso, hoy día había noticia a las 8:30 y quería ver cómo se iba formando el precio. Desde ayer estaba viendo que en el horario de New York había una zona interesante, la cual era esta, en donde el precio en temporalidad de un minuto ingresa acá, me crea una reacción, me crea un imbalance, y de igual forma aquí ingresa y no, y respeta, pues no, pero igual si cerraba este imbalance, esta zona se le tenía que respetar, básicamente porque acá había un punto de reacción. Entonces, marcando esta zona, marcando este mínimo, el precio, vemos que en plan de 2 de la tarde del día de ayer respeta este punto. Entonces, desde este punto de aquí, vamos viendo que empezó a cerrar imbalances ese mismo día prácticamente, en este punto, y tenía un punto importante, el cual era este, en donde el precio no tenía que quebrar si quería seguir cayendo, o en su defecto podía quebrarlo, pero sin llenar el FBG. En este caso, tanto en 5 como en 15 minutos más que todo, el precio eh, ingresa, pero no cierra este imbalance. Entonces, en base a esto, este dato de aquí, hice la entrada que ya voy a explicar. Pero también en 30 minutos el FBG tenía más espacio, ¿no? Entonces, igual era válido este punto de reacción que no debería romperse. Entonces, bajamos a 5 minutos. En la noticia, no, un minuto. En un minuto, la noticia básicamente voló este alto, respetó este alto que estaba marcado aquí, este imbalance, mejor dicho, ¿ya? Entonces, a su vez, había marcado este imbalance de aquí de 5 minutos que se había cerrado en Londres. Entonces, la noticia respeta va por debajo del cierre de Londres ligeramente y empieza a crear fractalidad alcista. Entonces, acá había un imbalance en 5 minutos, pero en 3 minutos, tanto en 3 como en 5 minutos, el precio ya había cerrado esta zona. Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que estaba esperando yo? Y ahí fue básicamente la primera entrada. Estaba esperando que liquide este alto, que me cree un punto de reacción, que básicamente es este de acá. Acá ya en los otros videos están básicamente a qué me refiero con los puntos de reacción y en el momento que es mitigado. Entonces, en este punto, básicamente hago la entrada por este punto de acá y hasta los mínimos que se habían dado en la noticia, ¿no? Por acá había entrado, creo. Sí, eran 20 pips más o menos. Por ahí. Ya, entonces el precio antes de la apertura empieza a ser bajos, altos, pero no quiebra este alto y respeta. Entonces, asumiendo que en 3 y 5 minutos estaba ya cerrado este imbalance, más la volatilidad y más este alto de acá, asumí que el precio ya tenía que caer y no tener otro impulso hacia el alza, pues, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que en un minuto se cierra y respeta este cierre. Y ya saben lo que en su mayoría de veces pasa. El cierre liquida los altos, va a la zona de reacción y básicamente acá se pudo tomar en este punto de acá, al cierre de esto, pero tampoco había un punto de reacción como que válido para poder entrar, pues no. Quizás hubiese sido aquí. Este sí hubiese sido más válido porque está en un imbalance. Entonces, en ese punto hubiese sido una reacción y uno hubiese entrado. Pero básicamente ese mechón que hubo era muy grande, el precio estaba muy volátil, muy raro, entonces ya aquí no se podía entrar, básicamente por el tema del riesgo. Entonces, el precio en un minuto, cuando estaba por este punto, respeta el imbalance, no lo llena,
quiebra este bajo, se contrae y vuelve y sigue cayendo, cayendo y prácticamente toda la sesión terminó cayendo el precio, ¿no? Entonces aquí en este punto, por acá creo, efectué otra entrada que era la entrada de riesgo, una entrada de riesgo, ¿por qué? Porque no quería que se rompa este alto, pero al final lo terminó liquidando, ¿no? Entonces aquí ya había subido perdón, ya había puesto en B la operación y prácticamente acá salió en C. Aquí sí tocó el stop. Entonces, al final la dirección se dio correcta. La idea que había puesto en el grupo de Telegram era la siguiente, tal cual. Había puesto de esta manera y el precio respetó este alto, ¿no? Pero entonces, básicamente el precio no siempre va a ser el, el cierre que uno quiere, ¿no? A veces va a ir a mejores zonas para poder ya tomar el movimiento del día, ¿no? Que en este caso fue ventas. Entonces, nada, esa fue la explicación de la operativa del día de hoy, que casi se da el take profit, pero no llegó a darse. Entonces, nada, igual espero que sea claro ahí. Listo, gracias.